Bueno, la economía ecológica es un enfoque para analizar las relaciones economía y naturaleza que, a diferencia de lo que es la economía convencional, pues parte de una base un poco distinta. Para la economía ecológica es el sistema económico el que forma parte de un sistema social, y esos dos sistemas a su vez forman parte de otro sistema más amplio que es el conjunto de la biosfera, es decir, que están incluidos en él, ¿no? Y en cambio, pues para la economía convencional solo utiliza o considera el medio ambiente o los recursos naturales en la medida en que estos recursos naturales se les pueda asignar, o al medio ambiente en general, un valor monetario. Entonces se le puede utilizar como cualquier otro factor productivo, el trabajo, la maquinaria o el capital, ¿no? Entonces, claro, la relación de inclusión en el caso de la economía ecológica es justamente la contraria. El sistema económico que forma parte de un sistema más amplio, y por tanto, como forma parte de un sistema más amplio, las leyes que gobiernan el conjunto de la biosfera pues condicionan lo que podemos hacer desde el punto de vista económico, y en general ese subconjunto que es el sistema económico tiene unos límites desde el punto de vista de su expansión o aumento de tamaño, que son los límites que establece el conjunto de la biosfera. Por lo tanto, ese sistema económico no puede crecer indefinidamente, y es más, cuanto más aumenta su tamaño, mayor es la presión que realiza sobre el conjunto de recursos y mayor es la generación de residuos y de contaminación que provoca como consecuencia la de bienes y servicios. Entonces, la economía ecológica, digamos, que pone en el centro, o que es un enfoque que permite estudiar claramente la crisis ecológica actual como consecuencia del modelo de producción y de consumo, cosa que en el caso de la economía convencional, pues como en parte ni lo considera, pues tiene ahí un punto ciego en su contra, ¿no? Bueno, pues hay como dos elementos claros, ¿no? Claves. El primero es que el sistema económico articule esa producción de bienes y de servicios que satisfacen necesidades sobre un flujo de energía renovable, o por lo menos inagotable, entre comillas, a escala humana, ¿no? Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que ese sistema sea capaz de cerrar los ciclos, es decir, de materiales, es decir, que todos los residuos que se generan como consecuencia de esa producción de bienes y servicios se transforman otra vez en recursos que puedan utilizarse para esa misma producción de bienes y servicios. ¿Cuál es el problema que tenemos con las sociedades industriales actuales? Pues que incumplen fundamentalmente cada uno de esos dos requisitos. Nosotros nos apoyamos en flujos de recursos no renovables, combustibles fósiles, para producir bienes y servicios, y la capacidad que tiene la economía actual de cerrar los ciclos, de reutilizar y reciclar, es muy pequeña. Para que te hagas una idea, solo apenas el 6% de los materiales que utiliza la economía mundial vuelven otra vez al proceso productivo, es decir, el resto acaban en vertederos, en los ríos o en los mares. Bueno, pues la principal, o una de las principales transformaciones fue el uso masivo de una fuente energética que, a diferencia de en las sociedades agrícolas tradicionales, la fuente energética fundamental es el sol y sus derivados, la leña, es decir, son fuentes renovables. Y eso está limitado por las características del espacio y por la propia forma en que tú puedes apropiarte de esa energía. En el caso de la revolución industrial, a partir de ese momento empezamos a utilizar una fuente energética, que son los combustibles fósiles, con mucha mayor potencia y densidad energética, que además permitía, a su vez, fabricar bienes y servicios a mucha mayor escala. Permitía también separar el ámbito de la producción y del consumo, que en las sociedades agrarias básicamente es el mismo espacio o el mismo territorio, y como consecuencia de los combustibles fósiles tenemos la posibilidad de producir más y transportar a grandes distancias esos bienes y servicios, y también transportar a grandes distancias a las propias personas, con lo cual la transformación más importante es la que viene derivada del uso masivo de los combustibles fósiles, con una consecuencia también muy clara, y es que a partir de la quema masiva de combustibles fósiles pues empieza a agravarse uno de los problemas ahora básicos, que es el del cambio climático, ¿no? Como consecuencia de las emisiones derivadas de esa quema de combustibles fósiles masiva. Es un cambio, es una ruptura, si se quiere, muy importante en la historia de la humanidad. Apenas 200 años de economía o de sociedades industriales pues han tenido un impacto muy superior a todos los miles de años que la especie humana ha habitado en este planeta, ¿no?
No, porque es decir, el decrecimiento parte de la base de que el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, tenemos ante nosotros, en primer lugar, un escenario de menor disponibilidad de energía y materiales para realizar una transición muy necesaria en términos económicos y en términos ambientales. Eso es una novedad en términos históricos. Antes, todas las transformaciones o transiciones que se habían producido desde las sociedades nómadas hasta las sociedades agrarias y de las sociedades agrarias a las sociedades industriales se habían saldado con un aumento del consumo de energía y de materiales. En la actualidad, debido fundamentalmente a los problemas que tenemos ambientales de cambio climático, que no podemos seguir quemando combustibles fósiles y por tanto, aunque los tuviéramos, que no es el caso, que tenemos una tendencia decreciente como consecuencia de lo que se ha llamado el pico del petróleo, pues aunque los tuviéramos y no los tenemos, tampoco los podríamos utilizar. El escenario casi obligado es el de gestionar una economía en la cual esa menor disponibilidad tiene que ser suficiente para satisfacer el conjunto de las necesidades. Entonces, en ese escenario de crecimiento, lo que tenemos que hacer, que vamos a estar obligados, pero mejor gestionarlo de manera justa, lo que tenemos que hacer es reducir nuestro consumo de energía y materiales per cápita. Que en el caso de los países ricos, claramente estamos despilfarrando grandes cantidades de esos recursos y a la vez nos encontramos en el mundo con que hay otros millones o cientos de millones de personas que ni siquiera pueden utilizar esos recursos para satisfacer sus propias necesidades. O sea que en ese escenario de crecimiento es un escenario básicamente de crecimiento de los países ricos y en una parte de los países pobres tendrán que aumentar su consumo de recursos básicamente porque ni siquiera están llegando a los mínimos necesarios. Por tanto, es una estrategia de solidaridad intergeneracional e intrageneracional y de justicia distributiva elemental, ¿no? Entre otras cosas porque hay también una asimetría, una injusticia en los impactos derivados de ese consumo. Es decir, una parte importante del resto del mundo, que no son los países ricos, están sufriendo más que desproporcionadamente los impactos generados por el consumo de una relativa minoría. Es decir, si reducimos nosotros el consumo de esa energía y de esos materiales sin necesariamente perder calidad de vida, simplemente pensemos en todo el elemento de despilfarro energético asociado a muchos estilos de vida y de consumo que no necesariamente hacen a la gente tener un mayor bienestar o una mayor felicidad o bienestar subjetivo, ¿no? Entonces, si partimos de la base de que no por aumentar el consumo o la renta per cápita se va a aumentar el nivel de bienestar, pues es una mala estrategia seguir incrementando la renta y el consumo per cápita porque eso implica una mayor utilización de recursos naturales y una mayor contaminación. Por tanto, el decrecimiento entendido en estos términos no es solo algo a lo que estamos abocados, sino que creo que sería muy inteligente desde el punto de vista social que pudiéramos gestionarlo de la manera más justa y económicamente y socialmente y ambientalmente más sostenible, ¿no? A ver, no es que sea incompatible, lo que pasa, bueno, sobre el progreso tecnológico se podría decir muchas cosas, ¿no? Pero no es exactamente que sea incompatible, pero sí que es cierto que el progreso tecnológico no es la solución al problema ambiental. Y esto sí que es una cosa como muy clara y que ya está bastante asentada, por una razón fundamental, porque el progreso tecnológico, lejos de saldarse con una menor utilización de energía y materiales, lo que históricamente sabemos es que se ha saldado con una mayor utilización de energía y materiales, entre otras cosas por lo que se ha denominado efecto rebote. En general, la tecnología lo que nos permite es, por ejemplo, en el caso de un coche, pues los motores de los automóviles hace 20 o 30 años pues consumían, no sé, 10-12 litros de gasolina por 100 kilómetros recorridos. En la actualidad se ha producido un progreso tecnológico en la eficiencia de los motores y ahora un coche pues a lo mejor puede utilizar 4 o 5 litros por 100 kilómetros recorridos. ¿Como consecuencia de ello hemos utilizado menos gasolina o menos combustibles fósiles en los últimos 30 años? No. ¿Por qué? Pues porque esos combustibles fósiles se han hecho más baratos y al final lo que ha ocurrido es que la gente recorre 3 veces más kilómetros que antes y hay 2 veces más coches que antes. Entonces, el resultado de ese progreso tecnológico no es una reducción en el consumo, sino que es un aumento en el consumo. Y lo mismo ocurre con muchos dispositivos electrónicos o incluso
pues no sé, con el ordenador, el teléfono móvil. Se dijo, el teléfono móvil va a venir a sustituir a los teléfonos fijos. Pues no, seguimos teniendo en España, por ejemplo, 22 millones de teléfonos fijos y, si son ciertas las estadísticas, más de un teléfono móvil por persona. Tenemos 60 millones de teléfonos móviles. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que para cubrir ese servicio, pues no utilizamos menos energía y materiales que antes, sino que utilizamos más. Es decir, que en general todos los bienes que obtenemos como consecuencia del progreso tecnológico se vienen a sumar a los antiguos en mucha mayor proporción de la que vienen a sustituir. Conclusión, pues el progreso tecnológico no reduce el consumo ni la contaminación, sino que la incrementa. Entonces no es una estrategia razonable para enfrentar estos problemas. Bueno, es que el trabajo es un requisito para producir un bien. Entonces, si lo que queremos es... y dentro del trabajo hay dos tipos de trabajo. Está el trabajo asalariado, remunerado, y luego el trabajo no mercantil. Y en el trabajo no mercantil está todo el trabajo de cuidados que realizan fundamentalmente y mayoritariamente las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces, el trabajo asalariado, que está vinculado a la producción de bienes y servicios, tiene los mismos impactos que tiene la producción de bienes y servicios. No es una cosa, digamos, no es una cosa específica. Es como que nos hace falta también energía para producir esos bienes y servicios, y por tanto pues eso va a tener un impacto. El asunto está en qué parte de los bienes, primero, qué bienes y servicios necesitamos como sociedad y qué parte de esos bienes y servicios tenemos que producir desde el punto de vista mercantil. Entonces, una vez que nos hagamos esa pregunta y la tratemos de responder, veremos el impacto que tiene el trabajo mercantil vinculado precisamente a la producción mercantil. Pero no es que haya una cosa que sea el impacto del trabajo mercantil, el impacto de la producción por otro lado, sino que el trabajo mercantil forma parte del mismo proceso de producción. Lo que tenemos que pensar es si ese trabajo mercantil se tiene que realizar en las mismas condiciones que se está realizando ahora, si ese trabajo mercantil puede también repartirse igual que habría que hacer con el reparto del trabajo no mercantil, el trabajo de cuidados, porque siempre pensamos en el reparto de trabajo de cuidados, en lo necesario que sería repartir el trabajo de cuidados, pero a veces reflexionamos poco sobre lo importante que también sería repartir el trabajo mercantil, que es el origen de las rentas de los individuos. Entonces, si la distribución de la renta si la renta está mal distribuida en una sociedad, una parte de esa renta mal distribuida tiene que ver con el mal reparto del trabajo mercantil. Entonces, seguramente tendríamos que entrar en el debate sobre cómo redistribuir también ese trabajo mercantil de manera más justa. Bueno, el sistema capitalista, que tiene una dinámica de acumulación orientada por el afán de lucro, es intrínsecamente incompatible porque es un sistema expansivo. Entonces, si hemos dicho que el sistema económico es un subsistema dentro de la biosfera, cualquier mecanismo u orientación que tienda a la expansión pues es incompatible con la vida en el planeta. Entonces, desde ese punto de vista es un sistema incompatible. ¿Qué mecanismos existen para que el capitalismo... existen posibilidades de que el capitalismo sea menos expansivo, que podamos mitigar algunos de los elementos más nocivos? Pues claro, el capitalismo ahora mismo no es el mismo capitalismo que el siglo XIX. Pues el capitalismo también es una realidad cambiante, ¿no? Pero en cualquier caso tiene ese elemento, y ese elemento podemos más o menos retrasarlo, pero si la dinámica se mantiene, pues tarde o temprano llegará. Entonces, la alternativa al capitalismo parte de la base de cambiar también los objetivos. Entonces, en la medida en que cambiemos los objetivos y que un sistema económico puede orientarse a maximizar las rentas de aquellos que producen bienes y servicios, o orientarse a satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Los sistemas que tenemos ahora mismo son una mezcla de los dos motivos. En la medida en que nosotros apuntemos a que lo que prime sea la satisfacción del conjunto de la población, no solo de un país, sino del conjunto del planeta, y por tanto no hagamos énfasis en aumentar la producción para generar mayores beneficios para aquellos que se dedican a la producción de esos bienes y servicios, pues estaremos avanzando hacia otro sistema, y ese otro sistema pues seguramente tendrá otras características y lo tendremos que ir construyendo poco a poco, porque no tenemos así en la cabeza cómo tendría que ser, y es un trabajo conjunto y de todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Pues juega un papel muy importante, porque la economía local son los escenarios de experimentación en general.
de experimentación hacia otro modelo de sociedad, de experimentación, por ejemplo, hacia otro modelo de alimentación a través de la agricultura ecológica, de experimentación hacia otro modelo de ciudad, donde, por ejemplo, la movilidad y el papel de los vehículos sea muy distinto, donde podamos hacer las ciudades habitables y no ciudades invivibles. Es decir, que yo veo que las economías locales tienen ese elemento fundamental de mostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. Entonces, la segunda parte es hacer eso escalable y a veces no siempre es posible porque el contexto condiciona. Pero yo a las economías locales les reservo un papel muy relevante en lo que es la configuración de un nuevo modelo de sociedad y de economía, ¿no? Sí, claro. Yo creo que no hay que entenderlo como un coste, porque hay que entenderlo como un tipo de política que mejora no solo en el futuro, sino mejorará también en la actualidad la actual situación. Yo creo que aquí tal vez el único matiz que habría que hacer es que para la mayoría de las políticas que ahora mismo se están planteando de transición energética o de transición socioecológica, por desgracia llegamos un poco tarde, porque esto lo teníamos que haber empezado hace 30 o 40 años y ahora el tiempo es muy corto para un tipo de transformación de mucha envergadura, ¿no? Entonces, cada año pues, que perdamos pues será un año menos en ese camino, pero no hay que verlo como un coste, porque el no hacerlo implica mucho mayor coste, y el hacerlo supone mejorar nuestra habitabilidad en el presente y las perspectivas de vivir en este planeta de las generaciones futuras. Bueno, España ha sufrido unas transformaciones muy importantes en el último medio siglo o algo más de medio siglo, desde mediados del siglo XX. España a mediados del siglo XX era una economía que servía para abastecer de energía y materiales al resto del mundo, y desde los años 60 para acá se ha convertido en una economía receptora neta de energía y materiales y recursos del resto del mundo. Y además el otro elemento de transformación importante es que España se articulaba. La producción de bienes y servicios en España se articulaba en aquellos años sobre un flujo de recursos mayoritariamente renovables, de biomasa renovable, y hemos pasado a ser una economía articulada sobre el uso masivo de recursos no renovables y además con cargo al resto del mundo, es decir, importados. De modo que ni siquiera el comportamiento de una economía como España sería generalizable al resto del mundo, porque a veces pensamos que claro, no todo el mundo puede vivir con los niveles de consumo de un norteamericano medio, pero es que ahora mismo tampoco podría vivir con los niveles de consumo de un español medio. Si utilizamos un indicador, bueno, que tiene también sus limitaciones, como por ejemplo la huella ecológica, pues claro, España tiene una huella ecológica de algo más de 4 hectáreas por habitante año para satisfacer su modelo de producción y consumo y absorber los residuos, consecuencia de la quema de combustibles fósiles, y tenemos una disponibilidad de tierra ecológicamente productiva de 1,2, 1,3 hectáreas. Es decir, que nuestro déficit ecológico equivale, si se extendiera al conjunto del planeta, necesitaríamos 3 planetas como el actual para que todo el mundo viviera como España, ¿no? Entonces, España se ha comportado en las últimas décadas, pues ha seguido una estela muy similar al de otros países ricos, ganando cotas de insostenibilidad ambiental de manera creciente y corrigiendo su comportamiento en muy poca medida. En el caso de España, simplemente como nota final, en el caso de España además ha tenido una consecuencia especialmente grave a diferencia de otros países, y es que en España ha pesado muchísimo toda la dinámica inmobiliaria y constructiva. Es decir, en un país como el nuestro, pues justo antes de la última crisis del 2007-2008, pues en España extraíamos en torno a 20 toneladas de energía y materiales. Cada uno llevamos con una mochila de 20 toneladas, ¿no?, cada vez que salíamos de casa, y de esas 20, 10 estaban relacionadas con el sector de la construcción, o sea, con productos de cantera vinculados al sector de la construcción o las infraestructuras. Y eso ha sido una anomalía en el conjunto de la Unión Europea, y esto ha hecho que nuestro territorio se haya asfaltado de
de cemento y de hormigón, hasta tal punto que yo creo que hay una cifra muy clara de lo que ha sido el absurdo de las últimas décadas en nuestro país, que se llegaron a producir 60 millones de toneladas de cemento en España, y eso es como si tú metes ese cemento en un avión y haces una descarga del cemento en la superficie. Bueno, pues España tiene 50 millones de hectáreas de dimensión del territorio. Eso supone que podríamos cubrir todo el territorio con más de una tonelada por hectárea. Es decir, eso asociado al boom inmobiliario que hemos tenido tan depredador de la naturaleza y de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente ya eso indica el nivel de impacto y de presión sobre los recursos de un modelo económico como el de la España, que no es ni Estados Unidos ni Alemania, pero que va en la misma senda, ¿no? Pues básicamente nos centramos sobre en lo que son las relaciones economía y energía, o economía y naturaleza, desde un punto de vista de la dinámica de sistemas, que es un enfoque para tener en cuenta múltiples planos en la explicación del mundo, desde la dimensión ambiental, la dimensión energética, la dimensión económica, la dimensión social, ¿no? Y últimamente lo que estamos es básicamente investigando los procesos de transición energética tanto a nivel mundial como a nivel europeo como a nivel español. Es decir, qué implicaciones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los escenarios a los que deberíamos de aspirar en términos de transición energética y transición ecológica, qué implicaciones tendría eso sobre los recursos, qué implicaciones tendría sobre la economía, sobre el empleo y en general sobre la transformación que necesita tanto la economía mundial como la economía europea y la economía española. Entonces en eso estamos ahora básicamente dedicando todos nuestros esfuerzos a través de diferentes proyectos de investigación.